todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DSM Store. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el JY8058 John 50L. Este reloj pertenece a la familia Skyhawk Blue Angels, línea ProMaster. Y les voy a comentar las características. Es un reloj con caja y correa de acero inoxidable. Vemos que juega dos tonos, uno pulido y uno cromado o brillante. Un dial totalmente en azul navy, característico de la familia Blue Angels. Además cuenta con un bisel con regla de cálculo unidireccional. También tiene la función de cronógrafo, dos alarmas, sincronización atómica con 43 ciudades, luminosa en obscuridad en manecillas de horas y minutos y algunos indicadores de hora, indicador de reserva de energía, subdial con 12-24 horas, un subdial con el tiempo central mundial, que es este superior, calendario perpetuo y se sincroniza vía radiocontrolado o atómico. Este reloj es de lo más avanzado que tiene Citizen y en la familia Blue Angels creo que hasta ahorita este es el reloj que más expone a esta familia en cuanto a tecnología y diseño. Vemos por acá la firma de ProMaster. Y bueno, la medida de la caja de este reloj es de 47 milímetros. Me encanta el diseño de esta familia y más en este reloj Blue Angels que luce bastante elegante. Muy bien, vamos a medir el tamaño de la caja. Nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas. Y vemos por ahí el tamaño de los 47 milímetros. Este es de los más grandes que tenemos de la familia Blue Angels. Es un reloj que impone al vestir. Vamos a medir la correa. Este dato también es muy importante y es de 22 centímetros el tamaño de la correa. Muy bien, vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo. Y como les digo, es un reloj que impone. Al vestir este modelo, puede ser para vestir, forma casual, para el trabajo. Vean aquí la firma de ProMaster. Me encantan este dentado en los botones de control. Ya lo dijimos, un bisel unidireccional. Bueno, no es unidireccional, es bidireccional con regla de cálculo. Esto es para medir distancias en millas y kilómetros o consumos de combustible en litros galones. Vemos por aquí la firma de Citizen, nos dice que es EcoDrive y de la familia Radiocontroles. Vemos aquí en este subdial inferior todas las funciones que tiene. Y en este subdial digital del lado derecho vemos que podemos tener, en este caso, está la fecha en el UTC o el tiempo central. Podemos ver también en este subdial el calendario, la alarma, cronógrafo, timer y otras funciones que ahorita vamos a ver. Este subdial derecho son las 12:24 horas del horario normal. Este subdial superior central es el UTC o tiempo central. Y por acá vemos en el subdial izquierdo dos funciones. La de arriba que está funcionando es la carga de energía del reloj, que vemos que está a 3/4. Y en la parte de abajo es las 4 antenas atómicas que existen en el mundo. Una está en Estados Unidos, Europa, en China y en Japón. Con esto abarcamos casi la totalidad de los continentes de nuestro mundo. Muy bien, vamos a checar a detalle la correa también. Quiero que la vean. Quiero que vean los detalles antes de que pasemos a la programación. Aquí vemos la firma de ProMaster, vemos el dentado que les digo que me encanta. El azul yo lo veo un poco más oscuro y brillante en este modelo. Vemos el cristal antirreflejante. Vamos a checar la correa. Ven qué bien le va a esta caja, a esta correa. Llegamos al broche, firma de Citizen, dos botones, abrimos. Tapa trasera con la firma clásica de Blue Angels y datos técnicos que encontramos. Seguimos observando. Y bueno, precioso. Este reloj vamos a empezar a programarlo y la corona tiene dos posiciones. Jalo una vez hacia afuera y vamos a empezar a jugar con la programación. Voy a jalar una vez, bueno,
perdón, empezamos con la función time. Ahí nos está indicando que en el subdial digital nos va a indicar la otra ciudad que queremos tener programada. En este caso tenemos en las DAS el UTC. Si yo saco la corona una vez, empezamos a cambiar las funciones. Si la saco 2 veces, empezamos a cambiar las funciones, pero del donde estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso time. Voy a aplanar aquí este botón. Y vamos a empezar a programar. Por ejemplo, aquí vamos a quitar el segundero para que nos abra. Vean que los mandé a los 40 minutos, entonces el reloj ya está programándose y nos lo va a mandar para acá. Ahorita nada más para que empiecen a ver aquí las funciones que podemos hacer. Entonces ahí ya programamos la función de time y podemos tener 2 ciudades al mismo tiempo. Voy a volver a cambiar y vamos. Ok, aquí no es donde se cambian las ciudades. Vamos a la siguiente función, saco una vez la corona y es el calendario. Si ven aquí ya nos está diciendo que es domingo, las 12:27. Y bueno, vamos ahora a la siguiente función que es el timer. Sacamos una vez, brincamos a timer, guardamos y ahí ya tenemos los 99 minutos del timer. Con este botón inicia. Con este botón para y con el botón de abajo reiniciamos. ¿Ok? Voy a irme un poquito rápido con las funciones porque son bastantes y no quiero hacer muy largo este video. Vuelvo a sacar una vez la corona, pasamos a la siguiente función que es el cronógrafo. Guardo y ahí ya tenemos el cronógrafo. Con este botón inicia, vemos que tiene 1/100 de segundo. Con este botón para 5 segundos con 76 centésimos y con este botón reinicia. Muy bien, pasamos a la siguiente función. Pasamos aquí y voy a sacar aquí 2 veces y si ven, vamos a ver. Aquí ya nos está permitiendo cambiar lo que es las ciudades que podemos. Ahí vemos Madrid, París, Roma. Y si yo le aplano 2 veces a este botón, aquí estamos poniendo en la parte de abajo lo que es la hora de verano. Guardamos y ya está programado este reloj en la ciudad de Roma. Seguimos con la siguiente función que es alarma. Ok, está programada a las 12. Si saco 2 veces la corona ya podemos nosotros programar. Ahí dice que está apagada, está en el UTC. Podemos empezar a cambiar a qué ciudad queremos que esté programada. Vamos a dejarlo en... Vamos a ver. Aquí en Hong Kong. Le picamos al botón de abajo. Y ahí está ya el horario que queremos tener. Vamos a dejarla a las 3 de la mañana. Le volvemos a picar al botón de abajo. Perdón, al de arriba para cambiar a los minutos. Dejarla a las 3:05. Volvemos a cambiar y con este decimos que si la queremos activada o desactivada y con el de abajo la prendemos. Guardamos la corona y ya está programada la primera alarma. Pasamos a la segunda alarma, es la misma función, no voy a programar la segunda. Y pasamos a la siguiente función que es el RXS. Con este estamos diciendo que en forma automática el reloj una vez al día va a buscar la señal del radio controlado para actualizar la hora en forma exacta. Yo recomiendo que se deje así en automático porque el reloj lo que hace es buscar cerca de las 2 de la mañana la señal, que es cuando en teoría las señales de radio están más tranquilas y es como el reloj puede tener una mejor recepción de la señal.
Igual ya saben la función, sacan 2 veces la corona y pueden programar ustedes aquí, si no lo quieren en automático, alguna otra hora en específico donde quieran ustedes que el reloj busque la señal radiocontrolada. Voy a guardar la corona, saco otra vez la corona, brinco aquí y la dejamos donde estaba en time. Entonces ya les expliqué este subdial digital. En este subdial izquierdo digital son los 2 horarios de las ciudades que podemos programar. Ya explicamos el subdial inferior con todas las funciones. Ya dijimos que este subdial derecho son las 12:24 horas. Acá este subdial superior es el UTC o el tiempo central, ese nunca va a cambiar. Y este subdial izquierdo ya dijimos 2 funciones, la carga de energía del reloj y abajo las 4 antenas para cuando busquemos en forma manual la señal. Te va a ubicar en qué país está la antena. Muy bien, está totalmente recomendable este Blue Angels, es, como les digo, es de los favoritos. Es un reloj que impone, clásico a la vez, y me encantan los tonos de Blue Angel ahorita, que es con un poco menos de amarillo y el azul. No sé qué le hicieron, pero mucho más elegante. Muy bien, ustedes ya nos conocen, somos DCMstore.net y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años, que es la más grande del mercado. Los instructivos de este reloj se consiguen vía online, con el calibre que viene en la parte trasera, se bajan vía online ahora, y su caja EcoDrive, que paso por aquí rápidamente. Ya nada más quiero comentarte 3 puntos. El número 1 es que busques el cupón de descuento en nuestra página. Esto es para que logres un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Una vez que te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está protegida con los métodos de pago más seguros a nivel mundial. Es decir, que tu reloj va asegurado a cualquier país y a cualquier continente y hasta que llegue a tus manos. Espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones. Es todo por hoy y nos vemos pronto.